Hola, ya. Entonces, estuve revisando de ley lo que había grabado hace 3 meses, ¿sí? Y me di cuenta de algunos errores en cómo estoy impartiendo esta clase, y ahí es que, claro, estoy redundando bastante, y ya, pues no voy a intentar no hacer eso. Y además me doy cuenta que, um, pues, como que voy por muchos puntos a la vez, y más bien voy a tratar de ahora ir a un punto por punto, ¿ya? Para que no se haga confuso, ¿ya? Entonces, miren, les estaba hablando acerca del lenguaje, ¿ya? Solo que estoy probando el nuevo escenario y todavía no sé bien desde dónde sí se va a ver mejor, ¿ya? Bueno, entonces, ya, les contaba que nosotros estábamos analizando, digamos, vamos a empezar a analizar más firmemente el lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si partimos con una aseveración, ¿ya? Esta aseveración no tiene que necesariamente ser verdadera o falsa. Ustedes proponen, esto es una proposición porque tiene chance de ser verdadero o falso, ¿ya? Y entonces, ¿ustedes proponen qué? Ustedes proponen, por ejemplo, el, el chimborazo. Ya, espero que sí se vea. Ya, sí, desde acá. Ah, puede ser que hice mejor ya. Entonces, a ver, el chimborazo mide 6.200 metros, ¿ya? Entonces, esto es lo que afirman, ¿no? El chimborazo mide, sí, esto es de él, ¿no? Chimborazo mide 6.200 metros, ¿sí? Ahora, la cosa es que nosotros estamos usando las palabras para algo, ¿no? O sea, digamos, las palabras son como etiquetas que estarían puestas sobre los objetos a los que nos queremos referir, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, ¿en qué medida es tan simple como eso? Y ahí sí, en realidad podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, digamos, simplemente etiquetar, ¿ya? Sobre los objetos, ¿ya? ¿A qué se refieren? ¿A qué están apuntando mis palabras? Por ejemplo, la palabra chimborazo, eso es algo que sería importante tener claro, ¿ya? Aunque parezca, digamos, trivial o asumido de que ustedes saben a dónde están apuntando con sus palabras, puede ser que no sea completamente así, ¿ya? Entonces, miren, recuerden lo que les había mencionado entre la diferencia entre el realismo indirecto y la diferencia entre el realismo directo, ¿ya? Entonces, en el indirecto, uno tiene justo acceso indirecto a la realidad, porque lo que estamos haciendo es teniendo acceso directo a nuestra vida mental, ¿no? A nuestras experiencias mentales. Y al tener acceso a estas experiencias mentales, consideramos que esas experiencias mentales son representantes de lo que está, digamos, de la realidad externa independiente del observador. Mientras que para los realistas indirectos sucede también que estas experiencias mentales solamente pueden emerger si es que hay un sujeto que sea como el recipiente de esas experiencias, ¿ya? El contraste es, en cambio, el realismo directo, donde uno tiene acceso directo al material constitutivo de la realidad. No quiere decir que uno tiene acceso directo a la verdad, ni tampoco que, sí, ni siquiera quiere decir que uno tiene acceso directo a la realidad caracterizable, ¿ya? Lo que quiere decir es que estas experiencias, esta vida mental, es en efecto a lo que tenemos acceso directo, y que a su vez estas experiencias independientes del observador son el material constitutivo. Toda la realidad está compuesta de esas experiencias, ¿ya? Ahora, como les mencionaba, nosotros, o se les puede hacer, digamos, difícil pensar cómo puede existir experiencia sin observador, ¿ya? Porque está tan fijo en ustedes esa asociación, ¿ya? Como que en efecto hay alguien ahí siendo el sujeto consciente de esa, siendo el dueño del ojo de la mente, ¿no? Yo les invito a que piensen, por ejemplo, en esta idea de cuando uno es bebé. Y cuando uno es bebé y lo que tiene, digamos, inmediatamente ante la presencia de la información sensible, ¿sí? Es como una plasta, ya una mancha informe de experiencias visuales. Por ejemplo, si ustedes le ponen un espejo a un bebé al frente, el bebé no se va a poder reconocer, no va a poder distinguirse, o en otras palabras, como suele decirse, individuarse, sacar el individuo, ya, como que notar entre todas esas manchas cuáles son, entre todos estos
digamos, colores y formas, cuáles corresponden a un único individuo y cuáles no. Como por ejemplo aquí, ya miren, ustedes están ahorita experienciando visualmente algunos colores, ya digamos el color este de mi piel, el color este, el blanco, este azul, ¿no es cierto? Y formas, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué hace que ustedes consideren que este color con este y esta forma junto con esta forma no son un único ente y que, digamos, esta forma con este color es una entidad distinta a esta forma con este color? Entonces, para que ustedes tengan una noción de eso, tienen que pasar varias cosas a nivel cognitivo ya en ustedes, ¿ya? Inicialmente, no es que ante su cognición está particionada la realidad tal como es particionada ahora en nuestra cognición adulta, ¿sí? Entonces, a lo que, digamos, ah, ¿cómo podríamos mencionar algo que existe en esta cuestión cognitiva, como les digo, esta plasta de experiencias donde informe? Es difícil saber cómo apuntar a algo con el lenguaje, a los objetos, digamos, o a las entidades que habitarían a eso, ¿ya? Entonces, digamos, el realista directo, tipo, por ejemplo, Bradley consideraba que, digamos, lo verdadero, ¿sí? Es esta masa informe, digamos, por decirlo de alguna forma, este estado preconceptual, precategorizado de la realidad. Ya él pensaba que la realidad sustancialmente estaba constituida por esta experiencia, por las cuestiones que les expliqué la vez anterior. Ya, entonces, y justo para, digamos, los realistas directos, no es necesario que exista un sujeto que sea el recipiente de la experiencia, en el sentido de que, este, para nosotros, el sujeto aparece después de la experiencia, como para justificar ya esta apropiación de esta experiencia que no tiene en realidad dueño, un momento, digamos, mientras estamos vivos, por decirlo así, mientras tengamos una especie de conciencia adulta o no tengamos una especie de experiencia trascendental epifánica donde uno se despersonaliza, por ejemplo, y se siente parte del todo y todas esas cosas, sí, ya, este, en este espacio preconceptual de experiencia, el sujeto como que no es necesario, ya, es para nosotros una especie de construcción posterior del lenguaje a la que estamos acostumbrados, y por eso en general a la gente se le hace difícil pensar en cómo existiría la experiencia independiente del observador, pero no es que hay una forma lógica de probar categóricamente de que no, de que en realidad necesitan primero un observador para la experiencia, ¿no? En fin, ¿por qué les menciono esto? Porque si ustedes son realistas indirectos, que era, digamos, en ese tiempo la postura de Russell, porque les quiero hablar de cómo se fue analizando el lenguaje ya a partir como que desde Russell, ¿no? Entonces, miren, ¿a qué se referiría esta palabra chimborazo? Si es la cuestión, ¿sí? Entonces, digamos, si nosotros somos realistas indirectos, entonces, digamos, diríamos, bueno, aquí está el ojo de la mente, este es su ojito, y aquí está, digamos, la realidad externa, sí, esta es una casa en la realidad externa, que también viene a ser la realidad objetiva para los realistas indirectos, y aquí aparece un representante mental, ¿no es cierto? Es decir, una experiencia a la que yo tengo acceso directo que yo considero que está representando esta realidad externa, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es que aquí ya es más latente cómo surgiría un problema, ¿no? De saber a dónde apunta la palabra chimborazo, ¿ya? Entonces, en este caso, perdón, en vez de poner una casita, la pregunta sería ¿está apuntando a la montaña, ¿no es cierto? El nevado, Chimborazo, en la realidad externa, o mi palabra Chimborazo es una etiqueta que le pongo a esta representante mental de esta realidad externa, ¿sí? Entonces, de aquí es una experiencia mental y esto de acá, digamos, sería algo que está en la realidad, fuera de sus sentidos, ¿no es cierto? Y la cuestión es que nosotros, en tanto los realistas indirectos como los directos, concordamos en que el acceso directo al que tenemos es a estos de aquí. Entonces, la cosa es que si nosotros vamos a etiquetar, vamos a ponerle sí, justo una etiqueta, ¿no? A algo. ¿A qué le estamos poniendo la etiqueta o el nombre chimborazo a esta cosa de aquí o a esta cosa de acá? Entonces, ya,
Este sería el primer punto que me gustaría ya, que en efecto se tomen un momento y lo piensen ya. ¿A qué rayos están apuntando sus palabras? Si ustedes no pueden acceder directamente hacia la realidad externa, sino solamente digamos, a su mundo interior, entonces el rato que están pronunciando algo, están escogiendo un ítem de dónde, ¿sí? De dónde nomás tienen acceso a escoger un ítem, ¿sí cachan? Entonces, digamos, a Russell, sí, como me imagino a algunos de ustedes, le hubiera gustado que las etiquetas digamos, nuestras palabras, etiqueten a esto, ¿sí? A los objetos de aquí, de la realidad externa, ¿ya? No, no a esto, ¿sí? Entonces, digamos, la primera propuesta de Russell era que, digamos, toda esta oración, el Chimborazo mide 6.200 metros, es una situación que está explicitándose a través de esto, ¿ya? ¿Y dónde está esa situación? Este estado de las cosas, cómo son las cosas y sus relaciones entre sí. ¿Dónde está esta situación? Para Russell, esta situación a la que se le está etiquetando de esta forma está afuera, ¿no? En la realidad externa, ¿sí? Ya, entonces, claro, eso sería como que en un principio lo ideal, ¿no? Como que en efecto nuestras palabras etiqueten, digamos, esta especie de realidad objetiva y no nuestros representantes mentales, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el problema de eso? El problema de eso es que, digamos, cualquier cosa que sea como decible, siempre estaría siendo simplemente una especie de ventana hacia la realidad externa. De hecho, para Russell, estas palabras de aquí no eran como manchas en una pizarra o símbolos ya que pueden escribirse, por ejemplo, en otros idiomas tipo el que digamos puede ser de, ¿no? En inglés, o alguna cuestión así, ¿no? Estos artículos como el, a son el de en inglés, ¿no es cierto? Entonces, digamos, estos símbolos que usamos son solamente como una ventanita, ¿no? Es una personita apuntando, ¿sí? Entonces, cuando alguien lee aquí Chimborazo, para Russell lo que en realidad está pasando, estos que son los constituyentes de las proposiciones, en su primer intento de explicar hacia dónde apuntan nuestras palabras, él consideraba que estos ítems, estas componentes de las proposiciones están apuntando no simplemente están apuntando, son, ya está aquí un ratito en este puesto en la oración, solamente para decir que aquí en esto viene este Chimborazo, ¿no? Que estas palabras en realidad son esto, de alguna manera, ya por decirlo así. ¿Por qué? Porque simplemente esta palabra es como una persona apuntando al lugar, ya, como esto sirve simplemente para que nuestra atención se enfoque en algo que ya está ahí en el mundo, ¿sí? Entonces, si toda esta oración corresponde a, digamos, esta especie de señal que nos indica hacia dónde mirar en las situaciones del mundo, estas situaciones del mundo ya están dadas y digamos, no aplicaría la oración. Es incorrecto que esta situación que nos está proveyendo la realidad, ya, no podríamos, o sea, no podemos decir, chuta, es que la gravedad se equivocó, ¿sí? No aplica eso, ¿sí? Es decir, digamos, las situaciones que están, los hechos que se están dando en el mundo, siempre a esos son a los que les llamamos que son hechos verdaderos, ¿sí? Entonces, si es que esos hechos que están en el mundo son los verdaderos y nuestras oraciones siempre simplemente es como que revelan o son una ventana hacia esos hechos, entonces estas oraciones jamás podrían expresar nada falso. Porque digamos, si estas oraciones son simplemente o apuntan directamente a algo que ya está sucediendo en la realidad, a los objetos y situaciones existentes de la realidad, entonces estas oraciones jamás van a poder ser falsas. Porque simplemente, como les digo, son una ventana, ¿no? Como que uno devela justo un velo de incertidumbre y le mostramos ante nuestra atención una situación que ya está dada en la realidad. Entonces, esa situación está ya dada en la realidad. ¿Cómo va a poder una oración que nos muestra, nos afirma eso, cómo va a poder ser falsa? Entonces, el problema aquí, el problema de que nuestras palabras apunten directamente en nuestra oración y que cada uno de los componentes de la oración apunten a entidades de la realidad, tiene ese problema. El problema de que, digamos, nunca podríamos negar algo. Supónganse que yo ponía aquí el Chimborazo mide 1 metro. Entonces, si yo ponía que el Chimborazo mide 1 metro y consideramos que nuestras palabras siempre están apuntando a algo real, entonces esto jamás puede ser falso, ¿sí? Ya, algo de la realidad exterior me refiero, ¿ya? Entonces, ¿a qué son esas cosas de la realidad exterior que nosotros sí podríamos apuntar, ¿ya? A dos cosas, digamos. Una, a las entidades que participan en una relación y nuestras palabras también podrían apuntar a estas relaciones, ¿sí?
Entonces, digamos, necesitamos como dos clases de palabras, por ejemplo, ya unas que van a apuntar a los objetos, ¿sí? Y otras que apuntarían a las relaciones. Ya es, como les digo, vital entender que nosotros como en el sistema occidental de cultura, se nos es imprescindible y bien común y en nuestro día a día, implícitamente reconocemos objetos y también relaciones entre los objetos y el hablar corresponde a manifestar esta relación entre los objetos, ¿ya? Y el tipo de relación que tienen, cómo la tienen, ¿ya? Las relaciones, por ejemplo, tienen direcciones, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo quiero afirmar que mi altura, que yo soy más alto que este borrador, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, yo soy más alto que el borrador, ¿sí? Entonces, yo soy más alto que el borrador. Este, Cuando sugiero esto, hay algunos ítems aquí, ¿no? Que podemos distinguir. Inicialmente podríamos hacer este análisis. Digamos, inicialmente estoy identificando al ítem Juan Carlos, que es esta persona de aquí. Ah, ya, ya. Y, ya, entonces, y luego está el borrador, ¿ya? Entonces, miren, aquí está una entidad, aquí está otra entidad, y yo reconozco además algo que le relaciona, y es que, digamos, aquí hay una especie de relación donde le voy a simbolizar con este símbolo de mayor que, ya, solamente para decir que, para mostrar cuál es la dirección que tiene la relación, ya. Miren, yo puedo terminar diciendo que aquí hay tres ítems, ¿no? La persona, el borrador y la relación, y esta relación sería más alto que, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que, miren, dado estos dos ítems, el ítem borrador y el ítem Juan Carlos, ¿sí? Yo no puedo establecer esta relación. Digamos, dados estos tres ítems, ¿no? Juan Carlos, la relación mayor, más alto que, y el borrador. Yo no puedo armar esta relación, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo armar esta relación de aquí, pero esta de acá no. ¿Por qué? Porque digamos, o bueno, sí podría proponer esta relación, pero esta sería falsa ya. ¿Qué estoy tratando de decir en cambio acá? Que miren, el símbolo más alto que, digamos, se aplica o predica esta mayor altura de mí. Ya no puedo intercambiar al borrador en la parte izquierda de la predicación. Es decir, miren, esto significa Juan Carlos o yo soy más alto, esto significa más alto que, y este es borrador, ¿no es cierto? Entonces, Juan Carlos es más alto que el borrador. Aquí, este gráfico representaría, el borrador es más alto que Juan Carlos. Entonces, lo que nos damos cuenta es que dada una relación, si yo cambio el orden de los ítems, la oración ya puede dejar de ser verdadera y convertirse en falsa. Entonces, eso significa que, digamos, la relación tiene una dirección ante la cual va a ser verdadera ya. En cambio, supónganse que yo tengo aquí a Juan Carlos de sí mismo, y yo digo que Juan Carlos es igual a sí mismo, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, si yo digo que Juan Carlos es igual a sí mismo, ¿no es cierto? Si yo pongo al Juan Carlos, el símbolo de Juan Carlos que escribí en la derecha y le pongo a la izquierda, y el símbolo de Juan Carlos que estaba en la izquierda y le pongo a la derecha, y verifico la oración va a seguir siendo verdadera, ¿sí? Mientras que aquí yo cambio el orden de los objetos o entidades que están relacionadas entre sí, y al cambiar el orden, se transforma la predicación y deja de ser, de manifestar algo verdadero y empieza a manifestar algo falso. Eso quiere decir que, digamos, hay relaciones que tienen cierta dirección, ¿sí? Aquí, digamos, estas no tienen dirección, a estas relaciones se les llama simétrica, ya no tienen preferencia, digamos, de alguna forma, a ser verdadera cuando yo cambie esto a la izquierda y esto le ponga a la derecha, digamos, la predicación, si era falsa, va a seguir siendo falsa, si era verdadera, va a seguir siendo verdadera, mientras que casi cambia, ¿no es cierto? Ya, esto es importante, ¿por qué? Porque una vez que ya vemos que hay un problema en que nuestras palabras apunten al estado de las cosas que están afuera de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si siempre están por una ley metafísica y a una ley universal, están atadas las palabras a simplemente reflejar la realidad, entonces o los estados de las cosas externos, estas palabras jamás podrían ser falsas, yo jamás podría mentir, por ejemplo, y eso no es cierto. Entonces, ¿cómo arreglamos ese lío? ¿A qué rayos en efecto están apuntando nuestras palabras? Entonces, por un lado, miren,
lo que se piensa es esto ya. El primer intento que tiene Russell, bueno, uno de los intentos que tiene Russell para solucionar esto es esto. Decir, bueno, ya, bacán. Ya voy a dejar de decir, dice, o afirmar, que toda mi oración, ¿sí? Que todo esto está, siendo una ventana hacia la realidad, ¿ya? Entonces, que yo, en el caso de, voy a poner, pues afirmar que Juan Carlos, ya, afirmar que Juan es más alto que el borrador, ¿no es cierto? Ya, hacer esta afirmación. Implica que, dice, dice, bueno, para tratar de solucionar esto que les menciono, ¿no? De que nunca podríamos mentir, dice, bueno, implica que por un lado mi palabra Juan, la que está aquí, entonces dice, bueno, Juan, sí, en efecto, sí apunta a un objeto que habita en la realidad externa. Entonces, digamos, con esta palabra están habitando, no está apuntando Juan, con Juan no están apuntando al representante mental de Juan, sino al Juan verdadero, al de la realidad externa, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí voy a poner externa, para recordar que este Juan es el Juan de la realidad externa donde se etiquetaría, ¿ya? Entonces, de ahí dice, bueno, también la palabra borrador, es simplemente una especie de, sí, es simplemente una especie de sustituto momentáneo, ya una forma de jalar nuestra atención hacia qué, hacia el objeto verdadero, digamos, de la realidad externa, borrador, sí, es decir, cuando yo digo borrador me estaría refiriendo a esto, en la realidad externa, no a las imágenes que ustedes tienen acerca de esto, ¿ya? Entonces eso dice Russell ya, y ahí se mantiene con la teoría anterior en esa parte ya. ¿Qué es lo que se diferencia en este caso cuando ya quiere arreglar el problema de que no podríamos mentir o decir cosas falsas? Es decir que lo que le relaciona a Juan y a Borrador, ¿sí? Eso de ahí no necesariamente, ¿sí? Corresponde a una situación o una relación de la realidad externa, ¿sí? Entonces, digamos, la relación ser más alto, ya la relación ser más alto, que antes le dibujé de esta forma, esto significa la relación más alto, ¿sí? Más alto que, este símbolo significaría eso. Dice, esto de aquí no apunta a la relación ser más alto en la realidad externa al sujeto, sino que más bien esto parece ser una especie de proceso, quien vincula esta goma que vincula a esta persona Juan con Borrador a través de esta comparación de quién es más alto que. No, dice, nuestras palabras no se refieren a la relación en la realidad externa, sino que se refiere a una relación dada, juzgada por nuestra mente, ¿sí? Entonces, esto de aquí, miren, esto se refiere a la realidad externa, tanto Juan como Borrador, ¿sí? Pero esta relación, en cambio, es algo mental, ¿sí? Corresponde a un juicio mental, ¿ya? Entonces, bueno, la cuestión es como que un poco dice, verás, yo lo que voy a hacer es, en pocas, hacer algo como esto, ¿ya? El lenguaje, la situación del lenguaje es algo como esto. Como que las palabras de cada objeto que forman parte de mi oración, apuntan a los objetos de la realidad externa, a esto y a esto. Pero que estén estas dos cosas presentadas ante ustedes, en sí no manifiestan ninguna situación en particular. Puede ser que, miren, el rato que yo les presento estas cosas, puede ser que yo esté fijándome, por ejemplo, en que tienen diferentes colores en vez de diferentes alturas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación que estamos explicitando con el lenguaje y cuál es la que en efecto se está dando así, ¿no es cierto? Si en efecto están en alguna relación el uno con el otro, ¿cuál de todas esas cuál será, ¿no es cierto? Dicen, bueno, esa situación, la palabra, nuestro lenguaje no apunta a la situación en la que en efecto se encuentran en la realidad externa, sino que lo que junta, lo que extrae una relación entre esto y esto, viene a ser un proceso de pensamiento, un proceso del acto de juzgar mentalmente, ¿sí? Como esto que está en la realidad externa, con esto que está en la realidad externa se estarían vinculando, ¿ya? Ahora, piensen un rato acerca de eso, ¿ya? Y piensen si habría algún problema con eso, ¿ya? Entonces tómense su tiempo para pensar en realidad en eso, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo?
que las palabras de Juan y borrador sí apuntan a los objetos de la realidad externa, mientras que la palabra más alto, eso no apunta a la relación en la que en efecto se encuentran estos objetos en la realidad externa, sino que proviene del acto de juzgar, ¿sí? Entonces esto significaría, parecería que el acto de juzgar es como que les está pegando, ¿no? Es como la goma que les está de alguna forma en efecto relacionando. Y esto tendría el problema de que yo por el acto de pensar o proponer algo con mi lenguaje, estoy haciendo en el mundo que eso en efecto suceda. Como que ahorita me pongo a pensar, quisiera que haya una piña aquí, o más bien hay una piña al frente mío y ¡pum!, de repente aparece aquí una piña, ¿no? Entonces, ya, como se dan cuenta, el decir que esta propiedad de aquí le corresponde, esta relación, el ser más alto, le corresponde a un proceso de juzgación, digamos, de haber juzgado con nuestras capacidades mentales cognitivas estos objetos externos a la realidad. Tiene ese problema. Es uno de los problemas. Tiene el problema de que en pocas parecería que yo simplemente por concebir algo lo genero. ¿Ya? Entonces, y por otra parte, miren, ¿qué pasaría si es que en efecto conservamos, ¿no? Que Juan está refiriéndose a la realidad externa, a la persona que está en la realidad externa. Borrador, esta palabra se está refiriendo al borrador de la realidad externa y que esta relación más alta, en cambio, lo que vimos antes es que hay un problema, ¿no es cierto? Si nosotros lo consideramos como un juicio hecho por nuestra propia cognición. Ahora, ¿qué pasaría si esta relación ser más alto, en efecto, está en el mundo? ¿Ya? Entonces, si es que esa relación ser más alto es algo que está en el mundo, yo regreso al problema inicial. Y eso quiere decir que, digamos, todo esto que estoy afirmando, Juan borrador y Juan siendo más alto que el borrador, es algo que ya está en el mundo. Y como ya está en el mundo, no puede ser falso. Y entonces regreso al caso inicial, ¿sí? Entonces, miren, no es tan fácil pensar hacia dónde se refieren nuestras palabras y qué es lo que en efecto estamos manifestando hacia el otro, ¿sí? Si tomamos en cuenta estos problemas de la filosofía del lenguaje, ¿ya? Ahora, ¿cómo rayos solucionar esto, sí? Entonces, para esto viene nuestro amigo Wittgenstein, del que les quiero hablar en un ratito, ¿ya? Entonces, miren, ya me cambié de escenario para ver si es que sí se ve mejor. Ojalá sí, ya. Bueno, les estaba diciendo que, ¿dónde está el principio, la mano que ordena los elementos que ya encontramos en la realidad, digamos, de manera que pueda darse el estado de las cosas que está afirmando esto? Es decir, sí, con Juan me refiero a esta persona de la realidad externa, ¿ya? Con borrador me refiero al objeto de la realidad externa. Y yo puedo identificar la relación ser más alto que, ¿ya? Ahora, ¿quién hace que determina, ¿sí? O sea, ¿qué genera que en la relación ser más alto que esté primero borrador o Juan? Porque si está primero Juan, Juan es más alto que el borrador, eso es una cosa, mientras que si está primero el borrador en la oración, el borrador es más alto que y después viene Juan, entonces ahí es otra cosa. ¿Ya? Ahí yo estaría firmando algo falso, que el borrador es más alto que yo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale esto que ordena, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema, ¿sí? Al final de cuentas, ¿ya? Parece ser que estos problemas que se fueron encontrando en las distintas propuestas de la filosofía del lenguaje por parte de Russell se debían a la forma en la que imaginaba la construcción, como que imaginaba que se iban construyendo los hechos de la realidad externa a partir de objetos de esa realidad externa y relaciones entre esos objetos de la realidad externa, donde estas relaciones como que iba la puntita de la relación ser más alto que una punta va hacia Juan y la otra punta va hacia borrador el Russell inicialmente consideraba justo que las relaciones eran externas o ya saturadas. Siento, recuerden, por algo les hablé de eso y era justo por esto, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero ya? A que, digamos, está aquí en nuestros dibujitos, ¿no es cierto? Está
Juan, ¿sí? Y el borrador. Y la cuestión es que, ¿cómo se ligan con este? ¿Ya? Entonces debe haber una relación, en este caso la relación ser más alto. Entonces esta relación, ahora le pongo con estas flechitas, digamos. Esta es la relación ser más alto que. Entonces, Russell concebía que este individuo existe, la relación ser más alto que, independientemente de si es que existe Juan y de si existe el borrador. Que Juan existe independientemente si es que existe el borrador o si existe esta relación. Y el borrador existe independientemente de que si existe Juan y esta relación. Y son lo que son, fuera de lo que sean o sin importar el tipo de identidad que tengan los otros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es como que estos son objetos completamente en su naturaleza para ser lo que son, completamente independientes del uno del otro. Si es así, va a pasar, ya les había mostrado que había un problema, ¿no? Y el problema era la regresión infinita de Bradley. ¿Por qué? Porque esto, como un ser por sí mismo, no tiene algo adentro que en su naturaleza que haga o que le fuerce, que justo se enlace con Juan y el borrador, de manera que Juan sea el más alto que el borrador y no el borrador más alto que Juan, ¿sí? Entonces, sí, a pesar de ese problema, Russell inicialmente consideraba que basta con identificar o abrir el velo para mostrar dónde está el velo de la realidad, digamos, que oculta la realidad externa, y decir, mira ya dónde está este ser en la realidad externa, mira ya, esta palabra hace eso, me apunta hacia acá, hacia el borrador. Y él piensa que se puede construir toda la situación. ¿Cuál es la situación? Una en la que Juan está siendo más alto que el borrador, ¿sí? Que esa totalidad de la situación se construye a partir de coger este y juntarles a estos dos con esto. Pero otra vez para juntar a esto, con esto necesito algo que les junte. Y eso que les junte sería otra relación. Y esta también necesita otra a su vez que junte esta relación con esto y así, etcétera, ¿no es cierto? Pero digamos que Russell se hizo loco de ese problema. Bueno, más que se hizo loco, argumentó contra Bradley en unas disputas históricas que hubieron justo en la transición de la filosofía previa a la filosofía analítica y el paso a la filosofía analítica. Ya esa filosofía, digamos, de la otra corriente de la filosofía se le llama filosofía continental, la que contrasta con la filosofía analítica, ¿ya? En Occidente al menos. Entonces, ahora, la cosa es que miren, aquí hay un proceso constructivo, ¿no? Como que, por ejemplo, yo tuviera esta parte y tengo esta parte y como que, digamos, cuando les junto, hago todo, ¿ya? Pero les decía que hay esa otra visión donde, digamos, está el todo, ¿sí? Y el hecho de que yo considere que hay esta y esta parte correspondió a que justo hubo un acto ahí de separación de esta totalidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa totalidad en este caso? Esa totalidad en este caso es la situación, Juan siendo más alto que el borrador, ¿sí? Eso, digamos, metafóricamente correspondería a la totalidad de esta cosa. Y ahora, Juan sería esto, por ejemplo, y esto sería el borrador, pero solamente puedo encontrar esas entidades, Juan, el borrador, y la relación de ser mayor que, más alto que, cuando yo particiono esta situación que ya está dada como una situación total, ya esta totalidad al ser separada es que empezamos a poder analizarla en términos de siguientes, ¿ya? Entonces, lo que hace Wittgenstein, primero que nada unas palabras acerca de Wittgenstein, así como les hablé de Russell, Wittgenstein es considerado como el genio filosófico del siglo XX. Al menos en la filosofía analítica es así, digamos, ahora, digamos, las revistas, por ejemplo, de filosofía de la ciencia, no, digamos, the British Journal of Philosophy of Science, que es como considerada la más prestigiosa en filosofía de la ciencia, solamente publica, por ejemplo, artículos que vienen de la corriente analítica de la filosofía, ¿ya? No porque la continental no sirva, sino que, digamos, la analítica tiene una fuerza bien profunda y relación bien a la par en su desarrollo con, digamos, la lógica y las matemáticas. Y de hecho, Wittgenstein fue el que propuso las tablas de verdad, es decir, cuando ustedes ven en esos libros de texto del colegio donde están, digamos, las tablas de verdad, y voy a hablar de eso en un momentito, no sé, tipo P, entonces Q, es verdadero o falso bajo qué situaciones, ¿no es cierto? Estas tablas de verdad
más que, digamos, aprender lógica, no es aprenderse de memoria esas tablas, ya, eso no tiene nada que ver con la lógica, de hecho, de aprenderse de memoria algo, ya, digamos, estas tablas al menos, ya. Entonces, quiero explicarles un poco al respecto. ¿Qué es lo que hizo Wittgenstein? Ya es, en su Tractatus escribió, digamos, dos libros fundamentales, tienen más obras, pero, digamos, no tantísimas, ¿no? Pero, digamos, las dos fundamentales son las discusiones, el Tractatus es el uno y el otro es las investigaciones filosóficas. El Tractatus Lógico Philosophicus es donde Wittgenstein en pocas como que cuestiona la aproximación de Russell y él propone como que su propia aproximación y explicación del mundo, ¿ya? ¿Qué es lo que en fundamental diverge la visión de Russell de Wittgenstein o de Wittgenstein con la de Russell? Es que una de las cosas fundamentales ya es que Wittgenstein empieza diciendo, si no miren el libro de Wittgenstein que les subí ya. De hecho, les voy a poner ahorita en la pantalla, ya, esperen. Entonces, miren, este es el Tractatus, ¿no es cierto? Bueno, ahí busqué, puse en el Google, está este enlace en su aula virtual además. Ya, entonces, bueno, primero que nada, no es que chuta los libros de filosofía, si no han leído algunos, suelen ser de esta forma, ¿no? Aquí está como que en alemán el texto y aquí está la traducción en español, pero no me refiero a que no son así de manera en la que en una parte de la hoja está en el lenguaje original y en el otro en el lenguaje traducido. Me refiero a que, miren cómo propone él las cosas, como que hace declaraciones y las ordena. Y este ordenamiento es foco ya, o sea, es parte como de su genialidad, como transmite incluso el flujo de sus pensamientos, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, solamente el Tractatus tiene 6 puntos que son bien importantes y cada uno de estos puntos, digamos, son explicados con estas, más que, bueno, como explicados de alguna forma a lo Wittgenstein por estas subunidades, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que dices, miren esto ya, el mundo es bueno, el mundo es todo lo que acá es, ¿ya? Entonces, como que con eso está diciendo, miren, ¿en qué es lo que nos vamos a concentrar? En lo que sucede, ¿sí? Entonces, después de eso, termina diciendo, miren, la totalidad de lo que sucede, ¿no es cierto? Es la totalidad de los hechos, no de las cosas. ¿Ya? Aquí está, digamos, empieza mostrando la cuestión más fundamental de su pensamiento con la que diverge de Russell. ¿Ya? Y es que, digamos, nosotros tenemos una noción, cuando explicamos normalmente las cosas, de nuestra noción diaria del mundo, es una parecida a la de Russell, ¿ya? Donde consideramos que es más fundamental, como que si la realidad primero hubiera parido, digamos, todos y cada uno de los objetos que ustedes encuentren en el mundo, ¿sí? Y después de eso, como que las situaciones de las que hablamos se van pegando después, van generando, se van pegando los elementos de estas situaciones, las entidades de estas relaciones se van pegando, se van configurando después de que están dados los objetos, ¿sí? Mientras que, y eso, digamos, es una forma de ver el mundo, a eso le llaman pluralismo, ya cuando en la realidad parió muchas entidades y esas muchas entidades generan de nuevo, después, juntándose entre sí, generan situaciones. Ya, Wittgenstein invierte eso. En un movimiento parecido al que plantea metafísicamente, digamos, Bradley, ya, en el sentido de que Bradley era un monista. Esto significa que él considera que sustancialmente, digamos, la realidad fundamental es una única cosa, ¿ya? A esto él le llamaba el absoluto. Y de esta única cosa, es como que en esta única, digamos, totalidad, ¿sí? Para poder nosotros, por nuestra necesidad de darnos explicaciones, empezamos a partir y separar cuestiones de esta totalidad donde todo estaba fundido, ¿sí? Yo les había dicho que hay dos formas de pensar en las relaciones, unas que son externas y otras son internas, o una en la que, digamos, las relaciones son, digamos, saturadas y otras insaturadas. Bradley defendía que no existen relaciones, ¿sí? Que no son reales. ¿Por qué? Porque todo está, digamos, aquí fundido, ¿no? Aquí están colores con cierta extensión,
luego viene otro color con otra extensión y con otra forma, y así. Esto es como les mencionaba ya, como este estado de bebé ya, donde todo es simplemente una plasta de experiencias, sin formas, donde yo no puedo, digamos, puedo distinguir de alguna forma lo que está ahí, pero no puedo usarlo en mi lenguaje. ¿Por qué? Porque para usarlo en mi lenguaje, yo lo que debería hacer es coger a este y separarle de la totalidad donde está. Coger a esto y como cortar esta totalidad y separarlo. Y, después, y verlos como si tuvieran existencias independientes y después buscar algo que les junte, una como goma. Y esto que les junta sería esta relación. Entonces, para Wittgenstein, digamos, él considera, ¿sí?, que ahí hay una cuestión, que son las situaciones. Juan es siendo más alto que el borrador, lo que se da. Que eso es más fundamental, que es lo que en realidad existe. Y de ahí lo que es ficcionariamente existente, lo que viene después, de manera menos fundamental, son las entidades que nosotros podemos encontrar en estas relaciones, ¿ya? Entonces, lo que él hace es analizar cuáles son todas las situaciones posibles. Digamos, las situaciones posibles son las que no violan la lógica. Entonces, por ejemplo, este objeto ya tiene por ejemplo, podemos ver que hay una situación en la que es posible su existencia, que esté aquí. Otra, digamos, o situación en la que es posible su existencia, que esté acá, ¿sí? Digamos, otra situación posible ya, que la existencia de esa situación sea posible, pueda ser parida por la realidad, ¿sí? Es que esto, digamos, esté en otro cuarto, ¿ya? ¿Cuál es una situación que es prohibida por la realidad? Una en la que, digamos, esto esté aquí y simultáneamente no esté aquí, ¿ya? Entonces, lo que él, digamos, trata de expresar ahí, bueno, parte, ¿no? Es que, digamos, nosotros no le decimos a la realidad que, más bien, sería alguna especie como de error, ¿ya? Permitir pensar en una especie de como construcción de la situación en base de entidades y relaciones, ¿ya? Sino que más bien las situaciones son las que están ahí y nosotros sacamos las entidades y decimos que han estado relacionados con cierta relación, con cierta goma, para podernos explicar. Entonces, ya, ¿qué es lo que hace la lógica? Pues decirnos cuáles sí son las situaciones que se pueden dar, ¿ya? Y en ese caso, cuáles serían como maneras usuales de desmenuzar, funcionales, perdón, de desmenuzar esa totalidad de situación que se puede dar, ¿ya? Entonces, Russell buscaba una mano, ¿no es cierto? Algo ahí que permita que el objeto Juan, que el objeto borrador y la relación más alto tengan la forma que tienen y no otra, en el sentido de que puedan manifestar que primero es Juan, que es Juan el que es más alto que el borrador y no el borrador más alto que Juan. ¿Quién le da esa dirección? Era lo que él buscaba. Y entonces para Wittgenstein hay una especie de forma, un patrón que fuerza que eso sea así. Pero este patrón está dado en la situación, en las situaciones posibles, ¿ya? Como les digo, ¿cuáles son una situación posible? Es que, no sé, esta cosa esté aquí, luego acá, pero una situación imposible sería que, digamos, esto esté y no esté simultáneamente aquí, ¿ya? Entonces, veamos cómo, justo, ¿no? Por esta noción de que uno puede coger como bloques de la realidad. En este caso, por ejemplo, Russell pensaba que uno puede construir proposiciones más complejas en base de proposiciones más simples. De la misma manera en la que él en cada proposición simple concebía que uno puede construir el hecho basándose en los objetos y en las relaciones que están en ese hecho, pero ahí, como les decía, había el problema de que si esas relaciones ya están paridas por la realidad, entonces nuestras oraciones jamás podrían afirmar algo que sea falso, y si es que en cambio están dadas por la mente, esa pega, la forma en cómo se relacionan, en efecto, la dirección que tiene la relación entre los objetos, si está dado por el acto de juzgar, eso significaría que yo mentalmente puedo generar la realidad con mi, digamos, con mis experiencias mentales que puedo considerar subjetivas, ¿ya? Y eso también es falso. Entonces, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Miren, en el caso de Russell, él, como les digo, propone esto que se llama atomismo proposicional, donde hay este proceso de construcción.
Y entonces ahí quiero mostrarles cómo uno puede flagrantemente notar una especie de inconsistencia y una incomodidad ahí que nos va a dar en el pensamiento cuando vemos el siguiente caso, ¿ya? Entonces, para esto les quiero mostrar cómo es que Wittgenstein solucionaría esto con esta noción de ver más fundamental a las situaciones en vez de que a los eventos, que digo que a las entidades que uno puede separar de esta situación, ¿sí? Ya, entonces, para esto examinemos la tabla de verdad del entonces, del condicional. Si sucede esto, entonces esto sucederá, ¿ya? Entonces, miren, primero que nada, podríamos decir que Russell hubiera estado de acuerdo con esto, ¿ya? Con que, miren, P es una afirmación, cualquiera, ¿sí? Una afirmación que pueda ser verdadera o falsa. Q también una afirmación que puede ser verdadera o falsa. En pocas, P y Q son proposiciones. Y la cosa es que queremos ver cuáles serían los posibles valores de verdad. Valores, se dice cuando algo es verdadero, se le dice que adquirió un valor de verdad. ¿Cuál valor de verdad? El valor verdadero. Si es que algo es falso, adquirió otro valor de verdad. ¿Cuál valor de verdad? El valor de verdad falso, ¿sí? Entonces, miren, en pocas queremos ver qué pasa si es que, cuál es el conjunto de todas las posibilidades de construir un evento más complejo, cuál, el dado de esta forma, a partir de eventos más simples que estarían expresados por P y por Q. Entonces, veamos desde el punto de vista de Russell cómo sería esto. Entonces, miren, nosotros tenemos en general, ¿no es cierto?, cómo se llenan estas tablas. Bueno, ya han de haber visto en algún rato. Si es que necesitan más información de estas tablas, miren el Tractatus. Ya, entonces ahorita simplemente estoy escribiendo la tabla de verdad que le corresponde a la implicación material o al condicional. Si P sucede, entonces Q sucederá, ¿ya? Y entonces el truco es cuando solamente se tienen dos proposiciones, poner dos verdaderos, dos falsos, y en la proposición Q, lo que se hace es poner verdadero, luego falso, luego verdadero, luego falso. ¿Qué quiero ver? Quiero ver qué pasa con, digamos, la proposición P. Si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, ¿qué sucederá con la proposición P entonces Q? Ya, entonces, esto P y Q simplemente son proposiciones, ¿ya? Pero para poder tener una especie de asentamiento de lo que estoy hablando, ya, y que no sea tan abstracto, pensemos que P es, llueve y Q es el piso se moja, ¿ya? Y entonces yo aquí estaría diciendo, si llueve, entonces el piso se moja. Entonces, ¿qué pasa si es que es verdadero que en efecto llueve y si es verdadero que en efecto el piso se moja? Entonces, según esto, yo podría afirmar que es verdadero también, la tabla de verdad de este se llena de esta forma. ¿Ya? Ya digamos que esta es la tabla de verdad. Ahora, la cosa es que en general, si ustedes les enseñaron esto alguna vez, muy posiblemente solo les dijeron que esta es la tabla de verdad. Acuérdense y hacer ejercicios, ¿ya? Ya donde los ejercicios son algo como que ya, entonces si usted sabe esta tabla, pues diga cuál es la tabla de verdad correspondiente a esto, donde este es el conector o no, conector lógico, por ejemplo. Esos suelen ser el tipo de ejercicios, ¿ya? Pero no están ahí como que examinando qué es la lógica o a qué se refiere el lenguaje y nada de eso, ¿ya? Entonces yo quiero dar ese paso y hablar al respecto, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué quiere decir esto, no? Que si aquí es verdadero. Entonces, lo que afirma tanto Russell como Wittgenstein, pero cada uno desde distintos puntos de vista y por lo tanto, digamos, con distintas interpretaciones y conclusiones al respecto, es lo siguiente ya, que si uno tiene una proposición Q y si uno tiene una proposición, perdón, una proposición P y una Q, y quiere analizar la proposición P, entonces Q, la forma en la que se relacionan sus valores de verdad es esta, ¿ya? Entonces, pero recuerden que para Russell es un proceso constructivo. Primero se tiene esto, y después nosotros a través de tener esto y esto podemos generar esto de acá, ¿ya? Mientras que para Wittgenstein lo que está pasando es que hay situaciones. Por ejemplo, esto de aquí sería lo primero, la situación P, entonces Q. Si llueve, entonces el piso se moja. Y la cosa es que para Wittgenstein, los valores de verdad de P y los valores de verdad de Q tienen que ser tales que sean compatibles con estos valores de verdad de esta situación, porque estos de aquí solamente pueden corresponder a las situaciones que la realidad en efecto provee, ¿ya? Entonces,
Miren, aquí en el caso de que sí llueve, es verdadero. Perdón, que llueve es verdadero y que el piso se moja es verdadero. Yo puedo afirmar que si llueve, entonces el piso se moja. Eso es lo que me daría esta tabla de verdad, ¿ya? Supónganse que llueve, ¿sí? Pero que no se moja el piso. Entonces, lo que dice esto es que sería falso afirmar que si llueve, entonces el piso se moja. Eso es lo que diría esto de aquí. Si llueve, entonces el piso se moja. Sería falso cuando llueve, pero no se moja el piso. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Pero digamos, miren, aquí hay algo medio raro, ¿ya? Y en estos dos, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es que el antecedente, a esto de aquí se le llama antecedente, y al Q se le llama consecuente, antes, después, ¿ya? Entonces consecuencia, ¿sí? Entonces, digamos, este sería antecedente consecuente, ¿ya? Y lo que nos damos cuenta es que cuando el antecedente es falso, sea cual sea el valor de verdad del consecuente, igual esta implicación va a ser verdadera. O sea, me basta con que asumir que el antecedente sea falso para que sea lo que sea que yo esté diciendo, se convierta en verdadero, ¿sí? Entonces, supóngase que P corresponde a que yo soy verde, ¿sí? Eso es falso, ¿ya? De ahí puedo afirmar yo cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, miren, supónganse que P es, que la proposición P es que yo sea verde, ¿ya? Entonces, P significa yo soy verde, ¿ya? Sí, P, yo soy verde. Sí. Ahora, Q significa, sería la proposición, ustedes están mirando este video. Ustedes miran el video. Sí, ya. Yo soy ya. Ya, entonces, miren, ¿qué significará P entonces Q? P entonces Q significará, si yo soy verde, entonces ustedes miran el video. ¿Sí? Ahora, miren, yo no soy verde, entonces esto ya es falso. ¿Sí? Ya. Ahora, ustedes están viendo el video ahorita, ya, por eso pueden escuchar lo que les estoy diciendo en este momento, ya. Entonces, en el caso en que estén viendo este video, es verdad esto, ¿no es cierto? Ya, ahora, pero eso quisiera decir que si yo afirmo, si soy verde, entonces ustedes miran el video, eso sería verdad. Miren, eso es lo que me dice esta tabla de verdad, ¿sí? Si yo soy verde, entonces ustedes miran el video, eso sería verdad. Pero que alguien venga, ¿no? Parece que es como que sería algo que les diría un mendigo loco, ¿no? Así en la calle se les acerca y les dice, si yo soy verde, entonces ustedes me están viendo. Porque parece que está sugiriendo una especie de relación causal entre lo uno y lo otro, donde el antecedente justo es una condición para que se dé el consecuente, o donde el consecuente es algo necesario que sucedería siempre que notamos que se da el antecedente. Por ejemplo, o sea, pensamos de alguna forma que el antecedente y el consecuente tendrían que estar relacionados entre sí. Sin embargo, Russell, si nosotros permitimos, ¿no?, que P y Q sean cualquier cosa, y cualquier cosa que pueda tener un valor de verdad, y a través de esas cualquier afirmaciones que pueden tener algún grado de valor de verdad, nosotros construir una nueva afirmación que también va a tener un valor de verdad, parece que nos lleva a consecuencias como lo que les estoy diciendo, ¿no? Que yo puedo afirmar que si yo soy verde, entonces ustedes están mirando este video, es verdadero. Entonces parece que eso está más bien ilógico o no es pertinente usar ese modo lingüístico para afirmar esto, ¿no? O sea, no compete decir yo soy verde, entonces ustedes miran el video, ¿cuál es la relación ahí? Pero según Russell, ustedes tendrían la capacidad de hacer eso, porque pueden ir por construcción tomando P, Q y después juntándoles con la relación entonces, ¿ya? Pero miren qué es lo que esto, digamos, no siempre tiene esta forma extraña, ¿no? Estos dos, digamos, no siempre corresponden a casos locos como estos de aquí que estaba mencionando ya. A veces pueden corresponder incluso desde el punto de vista de Wittgenstein a cuestiones lógicas y, en nuestra acepción usual de la lógica ya. Por ejemplo, digamos que yo tengo una bolsa ya y, y voy a poner aquí la bolsa, ¿sí? Ya tengo esta bolsa y adentro yo tengo, ya no se ve la bolsa, ¿no? Ahí está ya. Ah, bueno, mejor le pongo por aquí mejor, ¿ya? Entonces, supónganse que tengo esta bolsa,
Sí, y aquí tengo figuras simétricas, ¿ya? Un cuadrado, un círculo, un triángulo, ¿ya? Entonces, miren, supóngase que yo no veo que está dentro de la bolsa, pero afirmo lo siguiente, ¿ya? Afirmo, sí, am, ya, miren, aquí puedo generar lo siguiente. Supónganse que la magnitud, que digo, perdón, la proposición P es, saco un triángulo, ¿ya? Saco un triángulo, ¿sí? Y el cus es, la figura tiene tres lados, ¿ya? Ya, entonces miren, si yo hago esto, ¿no? Y termino diciendo, que P es, saco un triángulo y Q es la figura, tiene tres lados, ¿sí? Entonces, miren, supónganse que en efecto tomo dentro del sin yo ver, ¿no es cierto? Cojo y saco algo. El rato que saco, digamos, saco un cuadrado. Entonces meto la mano y más bien en vez de sacar el triángulo, saco un cuadrado. Entonces saco y saco un cuadrado, ¿ya? Pero entonces en ese caso, miren qué pasaría. Con respecto a ese evento, afirmar que yo saco un triángulo sería falso, ¿sí? Ya, pero digamos, ajá. Ahora, la figura que saqué tiene tres lados. Miren, saqué un cuadrado, entonces esto también es falso. ¿Sí cachan? ¿Ya? Sin embargo, yo sí puedo decir que si saco un triángulo, la figura tendrá tres lados. Es justo lo que afirma IA, si es que yo tomo en cuenta esta línea de la tabla de verdad, ¿sí? Miren, sí, ves, saco un triángulo, ¿no es cierto? ¿Saqué un triángulo? No, es falso, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, tengo que Q es la figura tiene tres lados. La figura que saqué tiene cuatro lados, entonces la figura que saqué no tiene tres lados, tiene cuatro, entonces por eso esto es falso, Q es falso. Entonces yo en mi tabla de verdad vería que estoy en el caso en el que el antecedente es falso y el consecuente es falso, y que por lo tanto la implicación, si saco un triángulo, entonces la figura tiene tres lados, se va a convertir en verdadero, será verdadero. Entonces, digamos aquí, sí, incluso visto desde el punto de vista de Russell, construir la totalidad de la situación explicitada por P, entonces Q, a partir de la situación P y a partir de la situación Q, es compatible con nuestro uso del lenguaje diario, ¿ya? A pesar de que yo saqué un cuadrado, por lo tanto, yo podría, y por lo que yo podría decir que sacar un triángulo es falso, y por lo que yo podría afirmar que es falso que esa figura que saqué tiene tres lados, yo sí puedo afirmar que si saco un triángulo, entonces la figura tiene tres lados y puedo afirmar que eso es verdadero. Ya, en este caso sirvió, ¿ya? Pero hay casos en los que sirve, ¿no es cierto? Digamos en el sentido de que sí parece que está informando esta tabla de verdad, la forma en cómo usamos cognitivamente nuestra lógica, nuestro razonamiento, ¿ya? Pero en el caso de yo soy verde, entonces ustedes miran el video, parece que ahí está fregado, ¿no? Y que no tiene sentido. De hecho, eso sí es un problema que le juzgaban a esta forma, a esta propuesta, ¿no? Roseliana, lo que estoy criticando ahorita mismo. Porque fíjense, en pocas, algo que es falso es una contradicción, ¿sí? Entonces, puede siempre ser una contradicción. Supónganse que yo digo, yo estoy aquí y no estoy aquí, ¿sí? Pero según estas tablas de verdad, basta con que yo hable algo contradictorio para que yo pueda concluir algo que sea o cierto o verdadero. ¿Qué digo? Cierto, cierto, falso, ¿sí? Y esto no tendría sentido, miren. Basta con que en mi tabla de verdad el antecedente sea falso, que yo ya voy a poder concluir que P entonces Q es verdadero. Pero ¿qué tal si es que el antecedente es una contradicción? Entonces, otra vez regresan los problemas, ¿no es cierto?, con esta visión de Russell. No con la tabla en particular, sino con la visión de Russell. Ya van a ver por qué en este momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Wittgenstein lo que sucede es que, digamos, las situaciones, ¿sí? P entonces Q, todas las situaciones que pueden ser explicitadas con una forma P entonces Q,
esas situaciones tienen dos chances de ser. Esas situaciones pueden ser o verdaderas o pueden ser falsas, ¿sí? Entonces, en lo que haría Wittgenstein, ¿no es cierto? Sería fijarse en esto y decir la realidad. ¿Por qué se fija en esto en vez de primero en esto? Porque otra vez él considera que lo más fundamental son las situaciones. Wittgenstein, ¿no es cierto? Entonces, Wittgenstein dice, mira, la realidad no está pariendo ni esto ni esto. La realidad lo que pare, lo que genera, lo que nos da es esto de aquí, ¿ya? Y esto tiene dos chances. Tiene chance de ser o verdadero o tiene chance de ser falso. En el caso de que sea verdadero, podemos nosotros a esta situación total separarla en partes, de manera que una parte va a ser verdadera y otra falsa, ¿sí? Una vez que la situación sea verdadera, por ejemplo aquí, como cuando vimos en lo del triángulo, miren, yo justo propuse una situación que es verdad. Propuse la situación de que independientemente de que yo esté en contacto directo con un triángulo o lo saque de una funda o no, el triángulo va a tener tres lados. Miren, justo la situación, si P saca un triángulo y Q es, la figura tiene tres lados, esto de aquí corresponde a una situación que sí nos dio la realidad, que nació de la realidad. ¿Cuál situación? Que si saca un triángulo, la figura tiene tres lados. ¿Por qué? Porque la realidad provee las cosas de manera que los triángulos tengan tres lados, ¿sí? Entonces yo aquí como que hice trampa para mostrarles que en efecto esta línea de aquí de la tabla de verdad sí funciona. ¿Por qué digo que hice trampa? Porque yo partí de una situación que sí provee la realidad, ¿ya? Y una vez que uno parte de una situación que sí provee la realidad, o, digamos, esta situación P, entonces Q, digamos, sí está proveída por la realidad, significa que, digamos, es verdadera, verdadera y verdadera, ¿no es cierto? Hay tres casos en los que, dado una situación de este estilo, dada por la realidad, yo puedo particionar toda esta situación en dos partes, en la parte P y en la parte Q, de manera que sería compatible con que este hecho P entonces Q se dé y sea verdadero, donde tenemos que es compatible que el hecho P y el hecho Q, digamos, sean verdaderos también. Tenemos otro caso en el que, digamos, dado la situación que P sea, si P entonces Q sea verdadero, tenemos otro caso en el que podemos separar esta situación en dos proposiciones, una que sea falsa y otra verdadera. Sí, eso es compatible con lo que la realidad puede proveer. Ya, luego, aquí miren, otra vez, tenemos una situación en la que miramos que esta situación sí es verdad y genera un tercer caso de poder dividir esta situación en partes. Podemos dividirla en partes de manera que, digamos, la primera proposición y la segunda proposición también sea respectivamente falsa la primera y la segunda también falsa. Entonces, ¿qué es lo que expresa esta tabla de verdad? Que una vez dado esto, hay, digamos, una vez dado esta situación, hay tres formas de que siendo esta situación sea verdadera, podemos partirle, separarla en partes, ¿en cuál? Separarla en la parte P y separarla en la parte Q. ¿Y cuáles serían los valores que la realidad de verdad que la realidad podría permitir que tengan estas partes una vez dada la situación? Pues serían verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso, falso. De hecho, cuando hablé del ejemplo del triángulo, les estaba mostrando un caso en el que la totalidad de la situación, si saco un triángulo, entonces tiene tres lados, puede separarse en dos proposiciones en las que, digamos, una proposición es falsa y la otra proposición es falsa. Es lo que acabé de dar un ejemplo de eso. Entonces, miren, desde el punto de vista de Wittgenstein, la oración con la que tenía problemas Russell, la oración, sí, yo soy verde, entonces ustedes miran el video. Esa situación simplemente no está parida por la realidad. Entonces, digamos, desde el punto de vista russelliano, yo podría darle adjudicarle la situación, soy verde, adjudicarle a la situación al Q, ustedes miran el video, y generar la situación o proponer que hay una situación donde si yo soy verde, entonces ustedes miran el video, ¿ya? Ahora, lo que Wittgenstein hace es dice, no, esto que tú estás armando es una construcción ficticia, ¿ya? Más bien, no es que tú armas algo, ¿ya? Lo que pasa es que la cosa ya está armada, la situación es la que ya está dada por la realidad, tú no tienes que armarla, y tienes que ver cuáles sí son situaciones que están dadas por la realidad. Por ejemplo, tienes que fijarte en esto. Está dada la situación, sí, yo soy verde, ustedes miran el video, esa situación no está dada, entonces ni siquiera entraría, digamos, ni siquiera podríamos asignarle a P y a Q la proposición yo soy verde,
¿sí? Y tampoco a la proposición Q no habría como asignarle o decir que expresan que ustedes miran el video. Dice, mira, no hay una situación llamada, una situación, si yo soy verde, entonces ustedes miran el video. Entonces, por eso, porque no existe esa situación. Ustedes no pueden separar esa situación en dos proposiciones, en la proposición yo soy verde y en la proposición Q, ustedes miran este video para asignarles los valores de verdad que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces, el caso es que Russell hubiera aceptado simplemente está excluido desde el punto de vista de Wittgenstein porque él parte de las situaciones que están dando y a partir de esas situaciones que están dadas en la realidad, uno puede permitirse, tiene ciertos rangos de que puede separar esa situación en partes de manera que las partes sean coherentes, los valores de verdad de las partes sean coherentes con los valores de verdad de la situación que ya parió la realidad. Eso. Entonces, Wittgenstein justo propone las tablas de verdad para sugerirle a Russell, o bueno, no para sugerirle a Russell, pero bueno, en general para mostrar su idea fundamental acerca de la realidad, donde trata donde también aclara algunas cuestiones acerca del proyecto de la filosofía del lenguaje que ya venía hablando Russell. ¿Ya? Ya, entonces ahora en el otro video les voy ahora sí a explicar cómo sale la lógica de primer orden, ¿sí? Eso, ya nos vemos en un ratito.